Buenas tardes, ahorita empezamos la clase. Antes de comenzar, Crister, recuerden que muy pronto podremos pasar más tiempo juntos, ya que empezaré a hacer transmisiones en vivo por Twitch, en donde jugaremos, compartir. Todo empezó normal. Ok, vamos a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el último parcial, el tercer parcial. Sí, ya estamos en la recta final. Y como estamos con un nuevo parcial, también empezamos con un nuevo tema. Vamos a seguir trabajando con los triángulos, vamos a seguir trabajando con la trigonometría, pero ahora vamos a ver lo que se conoce como la ley del seno hoy, y también pronto veremos la ley del coseno. Ok, entonces, como siempre, vamos a ver la presentación. Ok, entonces, como les decía, el tema de hoy es la ley de senos, que generalmente la vamos a utilizar para solucionar triángulos que no son rectángulos. O sea, con solucionar, recuerden que nos referimos a encontrar los lados y encontrar los lados de un triángulo. Entonces, en los temas anteriores estábamos utilizando el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas para solucionar triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen este ángulo recto. Ese ángulo recto hace las cosas más simples, ¿sí? Ahora vamos a ver triángulos que no son rectángulos, o sea, que no tienen ese ángulo de 90 grados, como estos tres que vemos aquí, ¿verdad? Ninguno de esos triángulos tiene un ángulo de 90 grados.
por lo tanto, ninguno es rectángulo. Y como no tiene ese ángulo de 90 grados, vamos a tener que utilizar diferentes estrategias para resolverlos, ¿sí? Ya no vamos a utilizar el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas. Bueno, sí las vamos a utilizar, pero de otra manera, ¿ok? Entonces, la ley de senos es la siguiente. A sobre seno de A mayúscula es igual que B sobre seno de B mayúscula es igual a C sobre seno de C mayúscula. Valor del lado A es igual al seno de A, que es igual al valor del lado de B sobre el seno de B. ¿A qué me refiero con esto de A, B y C? No se me vayan a asustar, no es tan difícil como parece. Vamos a ver a qué se refiere. Si yo tengo un triángulo, como decíamos, un triángulo que no es de 90 grados, obviamente tenemos 3 lados y 3 ángulos, ¿verdad? Entonces, yo les voy a poner a los lados, les voy a poner A, B y C minúscula, ¿sí? Ahora, el ángulo que está opuesto al lado A sería este de aquí, ¿verdad? Es el que está opuesto. A ese le llamaríamos el ángulo A mayúscula. El ángulo que está opuesto al lado B, este de aquí, le llamaríamos B mayúscula. Y el ángulo que está opuesto del lado C aquí, le llamaríamos C mayúscula. Entonces, esta relación se refiere a, por ejemplo, el valor de A sobre el seno del ángulo A debe ser igual al valor de B sobre el seno de B. Entonces, esto nos dice que hay una relación entre el tamaño de un lado de un triángulo y el ángulo opuesto. Si lo piensan, esto tiene lógica. Imagínense que yo tengo un ángulo, tengo un triángulo con un ángulo así muy pequeño, como este. Si el ángulo es muy pequeño, entonces el lado que está opuesto a ese ángulo, este lado de aquí, obviamente va a ser muy pequeño. Si yo, en cambio, tengo un ángulo muy grande, como este, el lado que está opuesto, este de aquí, va a ser más grande. Entonces, básicamente, entre más abierto sea el ángulo opuesto, más grande va a ser el lado opuesto. Entre más cerrado sea el ángulo, más pequeño va a ser el lado opuesto. Entonces, por eso es que existe esta relación. Ahora, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí. Seguros. Porque es un tema difícil, ¿ok? Entonces, necesito que todos pongan atención. Necesito que, si tienen alguna duda, por favor, me digan de una vez. Entonces, si no hay nada, vamos a continuar con la presentación. Entonces, vamos a trabajar de estas tres formas. ¿Qué pasó? A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C mayúscula. Ok, ahora, ¿qué necesitamos para trabajar con la ley de los senos? Bueno, necesitamos que los lados, por lo menos un lado y un ángulo que tengamos sean opuestos, como les decía, ¿sí? Como en este caso. Necesitamos tener por lo menos un ángulo y un lado opuesto. Si no tenemos eso, si no tenemos ningún lado o ningún ángulo que sea opuesto el uno con el otro, no podemos hacer la ley de los senos. La otra condición es tener la medida de dos ángulos y un lado o de dos lados y un ángulo. Cualquiera de esos dos, ¿sí? Dos ángulos y un lado o dos lados y un ángulo. Entonces, vamos a empezar a ver los ejemplos. Es el número 1. Aquí primero lo que vamos a hacer es acomodar la información relevante. Ok, tenemos el siguiente triángulo. Tenemos que el lado B
mide 15. No conocemos ni el C ni el A. Y tenemos el ángulo C mayúscula y el ángulo B mayúscula. Entonces, tenemos un lado y dos ángulos. Y tenemos que uno de los ángulos es opuesto a uno de los lados. Entonces, sí podemos resolver este problema, este triángulo, con el teorema de senos. Ok, entonces vamos a acomodar la información. Tenemos que A, no conozco ni el lado de A ni el ángulo A. Recuerden, minúscula es para el lado, mayúscula es para el ángulo opuesto. B, sabemos que el lado mide 15 y el ángulo opuesto es de 42 grados. Si le aplicamos el seno a 42, nos da 0.669. Porque recuerden, lo que nos importa es el seno de B mayúscula. No tenemos C, pero tenemos su ángulo opuesto, que es 76 grados. Si yo le aplico el seno, me daría 0.97. Perdón, se me olvidó. Ahora, algo importante aquí es que no conocíamos el ángulo A, pero lo podemos deducir. ¿Cómo podemos deducir cuál es el ángulo A mayúscula aquí? ¿Cómo podemos saber que es 62 grados? Sumando los ángulos que ya tenemos y pues restarle entre 180, que deberían ser todos los ángulos. Exactamente. Muy bien. Sí, sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es 80 grados. Eso no depende de que si es rectángulo o no, eso siempre es cierto. Entonces, como ya tenemos dos ángulos, los puedo sumar, ¿verdad? Los sumo, en este caso sería 76 más 42, lo cual sería igual a 118. Entonces, a 180 le resto 118 y eso me va a dar el ángulo que me sobra, que sería 62. Muy bien, entonces ya tengo los tres ángulos. Lo siguiente que voy a querer encontrar van a ser los lados. Ahora, ¿cómo lo voy a hacerlo con los lados? Pues vamos a tener que utilizar este teorema. Vamos a ver cómo sería. Entonces, recordemos que todo esto está basado en la relación entre un lado y su ángulo opuesto. Entonces, vamos a tomar en este caso B y seno de B. Recordemos que seno de B es 0.669. Entonces quedaría la relación 15 sobre 0.669, como viene aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa división de ahí. 15 entre 0.669. ¿Qué está haciendo eso? Perdón, ¿qué lo hice de esa manera? Perdón, es que no me gusta cómo viene aquí la presentación, entonces voy a hacerlo acá. Ok, entonces tenemos 15 entre 0.669. Eso debe ser igual a C, que no conocemos, sobre 0.970.
¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque eso nos dice la ley de los senos, ¿verdad? Que B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Entonces, estas dos divisiones deben ser iguales. Ahora, vamos a empezar haciendo esta división de aquí. 15 entre punto 669, lo cual nos da igual a 22.42. Esto es igual a C sobre punto 97. Ahora, lo que nos interesa es encontrar el valor de C. Queremos encontrar cuánto mide el lado C. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar el álgebra. ¿Ya han visto álgebra o todavía no? ¿Sí o no? Yo creo que ya lo hayan visto, pero no sé si lo recuerdo. Entonces, el álgebra nos dice lo siguiente. Si yo tengo esta cantidad que está aquí dividiendo, lo puedo pasar al otro lado de esta igualdad, ¿verdad? Lo voy a pasar del lado derecho al lado izquierdo, pero de la forma opuesta. Si estaba dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Entonces me quedaría que 22.42 por punto 97 es igual a C. C sería igual a 22.42 por punto 97, 21.74. ¿Ok? Entonces, ese sería el valor del lado C. ¿Sí? Como podemos ver, aquí el resultado que nos dio es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Están confundidos o sí están entendiendo? ¿Mande? ¿Mande? No escuché. Bueno, vamos a continuar. Nada más que me voy a borrar esto. Ok, entonces ya tenemos el lado C. Solamente nos faltaría encontrar el lado A. Para el lado A, utilizamos el mismo método. Tengo que A sobre seno de A debe ser igual que B sobre seno de B. A es igual a la división que ya habíamos hecho por esta parte, lo que estaba dividiendo a lo pasamos al otro lado multiplicando, ¿verdad? Entonces quedaría 15 sobre punto 669 por punto 882 y nos da que A mide 19 puntos. Ya tenemos todos los ángulos, ya tenemos todos los lados, ya resolvimos el triángulo. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿De qué estamos haciendo? Bueno, voy a continuar. Otro ejemplo. Es igual, aquí tenemos este triángulo. Tenemos dos ángulos y tenemos un lado, ¿verdad? Y tenemos que tenemos el ángulo A que está opuesto al lado A. Entonces, podemos aplicar el teorema de los senos para resolver este problema. Antes que nada, como tenemos tres ángulos, podemos hacerle igual que la vez pasada y calcular el tercero, sumando los que tenemos y restándolo a 180. Nos da que el tercer ángulo es 39 y su seno es 0.62. O sea, recuerden que lo que nos importa es el seno del ángulo, entonces hay que aplicarle seno para que no nos dé en decimal, como aquí. Y tenemos aquí las tres identidades.
En este caso sería 24 sobre 0.951, 15 sobre 0.554 y C, que no conocemos, sobre 0.62. De hecho, no se nos salió el 15 de aquí, todavía no lo conocemos tampoco. Ok, vamos a resolverlo como lo resolvimos el pasado. Como decíamos, tenemos 24, que A es 24 y su ángulo es 108. Sabemos que el ángulo de B es 33 y su seno es 0.54. Y sabemos que C es 39 con un seno de 0.629. Entonces, vamos a tratar de encontrar el lado que nos falta el lado B. ¿Cómo podríamos encontrar el lado B? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie sabe? ¿Nadie está poniendo atención? Bueno, si no nos interesa la clase, aquí también lo podemos dejar y no pasa nada. Yo no tengo ningún problema con aquí quedarnos el resto de la clase. Porque también tengo que, si realmente nadie está escuchando, pues no tiene mucho sentido que esté aquí hablando solo, ¿verdad? Yo sí le estoy poniendo atención. ¿Mande? Yo sí le estoy poniendo atención, siga con las clases. Perdón, no escucho bien. ¿Puedes repetir eso? Que yo sí le estoy poniendo atención, siga con la clase. Ok. Bueno, entonces, ¿qué haríamos aquí? ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer aquí? Digo, haríamos lo mismo que en el programa anterior, pero ¿qué hacemos? Podemos utilizar la fórmula de A sobre seno de A mayúscula para sacar la B. Exactamente, ¿verdad? Podemos utilizar tanto la de A o la de B, cualquiera de las dos, porque, no, perdón, solamente la de A. Podemos utilizar A sobre seno de A, que sería 24 sobre 0.951. Entonces, quedaría de la siguiente manera. 24 sobre 0.951. Esto debe ser igual a B, que no conocemos, sobre 0.544. ¿Verdad? Ahora, vamos a hacer primero esta división de aquí. Sería 24 sobre 0.951. Entonces, esto da igual a 25. Mucho ruido, alguien lo va a tener que silenciar. 25.23 es igual a B sobre 0.544. Ok, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer para encontrar el valor de B? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el valor de B? Multiplicar ¿Qué voy a multiplicar? en 0.544 por 25.23. Es 0.54, no tiene 0, pero ajá, correcto. ¿Sí? Esto que está aquí dividiendo, lo voy a querer pasar al otro lado de la igualdad, multiplicar. Me va a quedar 25.33 por 0.544, lo cual es igual a 13.72. ¿Sí? Ese sería el valor del lado B. Y podría utilizar el mismo método para encontrar el valor del lado C. Igual, tendría que 24 sobre 0.951 es igual a C sobre el seno de C, 0.624.
9 y utilizaría el mismo método. Yo sé que esto de aquí es igual a 25.23, entonces tengo 25.23 es igual a C sobre 0.629. Esto que está aquí abajo está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, multiplicando, y me quedaría 25.23 por 0.629. Y eso nos daría igual a 15.86. Muy bien, 15.86. Y así es como calcularíamos los otros dos lados del triángulo. Vamos a comprobar que esté todo bien. Vamos a hacer igual que aquí. Todo igual. Entonces déjame borro todo este garabato de aquí. Ok, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí están entendiendo o no? Ok, vamos a continuar, que se va a acabar el tiempo y todavía tengo otros dos ejemplos. Entonces, una vez más, vamos a querer acomodar la información. En este caso, tenemos dos lados y solamente un ángulo. Pero uno de nuestros ángulos, este de aquí, es opuesto a uno de nuestros lados. Entonces, sí podemos resolver con el teorema de senos. Entonces, vamos a acomodar la información, como siempre. Tengo el lado A y el lado C, y tengo los grados de C mayúscula y su seno aquí también. Y no tengo nada más. Entonces, vamos a, una vez más, utilizar la ley de los senos para encontrar el lado que nos falta, los lados y los ángulos que nos faltan. Ok. Entonces, vamos a empezar. Tengo aquí 8 sobre seno de A, B sobre seno de B, y sabemos que C es 12 y su seno es 0.970. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer primero? ¿Qué podríamos hacer aquí primero? ¿Por dónde empezaríamos? Obviamente, vamos a tener que utilizar esta de aquí porque es la única que tenemos completa, ¿verdad? Ahora, yo no la puedo utilizar esta para encontrar ninguna de estas dos porque como no tengo ninguno de los dos datos de ahí, ni B ni su ángulo, no puedo hacer nada con eso. Entonces, lo primero que voy a tratar de encontrar es esto, seno de A. Vamos a acomodar las cosas de la misma manera. 8 sobre seno de A es igual a 12 sobre 0.970. Ahí tenemos la relación. No me gusta cómo lo hace. Ok, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, vamos a empezar calculando cuánto vale esta división. 12 entre 0.97. Doce entre 0.97 nos da que esto es igual a 12.37 y esto debe ser igual a 8 sobre seno de A que no conocemos. Ahora, una vez más, voy a querer dejar seno de A solo utilizando álgebra, pero ahora va a ser un poquito más revuelto el proceso. Como esto está aquí dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría seno de A
por 12.37 es igual a 8. Ahora, mi objetivo es dejar seno de A solo. Entonces, esto que está aquí multiplicando, ahora lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, me quedaría que seno de A es igual a 8 sobre 12.37. Entonces, hago 8 sobre 12.37 me da igual a 0.64. Ahora, fíjense muy bien, esto no es un ángulo, esto es el seno de B. Entonces, si yo quiero convertir eso de regreso a un ángulo, tengo que aplicarle el inverso como lo habíamos estado haciendo antes. Entonces, le voy a aplicar inverso de seno a 0.64 para convertirlo en un ángulo. Este ángulo es de 69 grados, 69.44 grados. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿O se confundieron? Díganme la verdad. Creo que es un poco confuso, pero voy bien hasta ahorita. Yo sé que es confuso. La mejor forma de que se haga menos confuso es con la práctica. ¿Sí? Una vez que lo practicamos, empezamos a entender la lógica detrás de esto. ¿Sí? Cuando tratamos de nada más memorizarnos algo, cuando tratamos nada más de aprender algo sin entender lo que está pasando, es muchísimo más difícil que si entendemos cuál es la lógica, ¿verdad? Entonces, pues la idea siempre es tratar de no nada más aprender el procedimiento o la fórmula, sino también entender cuál es la lógica detrás de todo esto. Y la mejor forma de eso es con la práctica. Entonces, espero que con la práctica se vuelva un poco menos confuso. De todas maneras, pues, obviamente, yo siempre estoy a su disposición para cualquier duda, ¿sí? Entonces, si alguien tiene cualquier problema con esta actividad, con este tema, por favor, que no les dé miedo preguntarme. Yo siempre, con todo el gusto, les respondo. Ok, continuamos entonces. Ok, muy bien. Ahora, algo importante aquí es que como ya tenemos este grado de aquí, que es el B, ya podemos también encontrar el A, utilizando el método que ya sabemos de sumar lo que tenemos y restarlo a 180. Sería entonces 69.4 más 76, 145. 180 menos 145.44 nos da que el ángulo que nos falta es de 34.56. Ok, ya tenemos los tres ángulos. Ahora ya podemos calcular el lado que nos falta. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto de aquí. Ay, no. Mejor no. No voy a borrar esto de aquí abajo para hacer más espacio. Ok, perdón, aquí Perdón, creo que me equivoqué con algo. Sí, perdón, el lado que encontramos primero era A. Entonces, disculpen aquí, este es A. Y el que calculamos al final es el B, que era 34.50. Perdón por el error. Ok, entonces, ahora sí, lo único que nos falta es el lado B. ¿Cómo conseguimos el lado B? Pues utilizando la misma relación que hemos estado utilizando.
12 sobre 0.97. Eso debe ser igual a B, que no conocemos, sobre seno de B, que sería, si le aplico seno, a 34.56, me da que es 0.56. Ok, entonces, pues utilizamos el método que ya hemos estado utilizando. Sería 12 entre 0.97, lo cual es igual a... Ya se me apagó el celular. Entonces, si alguien tiene una calculadora ahí que me puede decir cuánto es 12 entre 0.97. ¿Alguien que tenga la calculadora en la mano? Si me salgo de aquí, voy a dejar de compartir. Entonces no puedo usar. 12.37. Ok, muchas gracias. 12.37. Esto es igual a B sobre 0.56. Ahora, ¿cómo encuentro el valor de B? Multiplicando. Pasa multiplicando 56 por... Y lo paso multiplicando, entonces queda 12.37 por 0.56 es igual a B. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿A cuánto da esta multiplicación? 6.92. 6.92. Y ahí tendríamos los tres lados y los tres ángulos. Vamos a checar que no me he equivocado de nada. Ojalá que no. Parece que sí hubo algún error aquí. A ver. Perdón, a ver, déjame checar. Algo está mal aquí. Creo que está mal la presentación. No, déjame revisar que no me he equivocado yo. ¿Qué hicieron aquí? A ver, no. Perdón, es que no.